Qué hermoso poder oír la palabra del Señor. Vamos en esta mañana a seguir en el estudio que llevamos. Colosenses, capítulo número 2. Vamos a leer en el nombre de Jesús la palabra de Dios en esta carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Y leemos el versículo número 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 17. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente. Amén. Vamos a orar que Dios nos bendiga y nos hable en esta mañana, nos enseñe la palabra. Señor Jesús, estamos en tu presencia y estamos dispuestos para oír la palabra, para recibir lo que tú quieres que nosotros entendamos, que pongamos por obra, Señor, para que seamos hacedores de la palabra, Señor, de lo que tú, oh Dios, has dejado revelado para nuestra vida cristiana, para nuestra relación con Dios, para poder acercar al pecador al camino, para que el que esté en el camino, para que lo que está cojo no se salga, sino que sea sanado y permanezca en el Señor. Oh Dios del cielo, permíteme ser, oh Dios, el instrumento que lleve la palabra, que pueda ser explicada, oh Dios, en el nombre de Jesús. Hay un pueblo que está recibiendo, que está esperando con ansia la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar entonces. En el nombre del Señor Jesús, en este estudio de esta preciosa carta a los Colosenses. Estamos recordando que este es el tratado, o sea, el documento del Nuevo Testamento que contiene el centro de lo que es la obra de Cristo. Entonces, aquí nos habla de la cristología. ¿Quién es Cristo para el mundo, para el creyente? ¿Quién es el Señor? ¿Cuál es la obra de Cristo? ¿Cuál es la posición que tenemos en el Señor? Entonces, estábamos hablando y mencionamos el último tema del Cristo triunfante. El Cristo triunfante. Y después de mirar el Cristo que triunfó, entonces estábamos viendo ayer el Cristo que triunfó en la cruz, que exhibió públicamente que triunfó. Entonces, si el Cristo triunfó, ¿quién nos condena? Entonces, ¿quién condena a los que somos triunfantes en Cristo? No hay nadie que nos pueda condenar. Entonces vamos a tratar este tema en el nombre del Señor. ¿Quién puede condenar a los escogidos? ¿Quién puede condenar a los escogidos? Ahí concluimos ayer. Estábamos mirando ayer ese verso. ¿Quién condenará a los escogidos? En Romanos capítulo 8. Yo hice esa cita. Ya no hay nadie que nos condene. Sin embargo, vamos a seguir mirando por qué el apóstol tenía que explicarle detalladamente qué cosas podían apartarlos. O sea, qué cosas los podían condenar. O sea, los podían regresar porque ya tenían una posición. La iglesia ya tiene, el que llega al Señor ya alcanzó una posición, ya tiene un estado en Cristo. Pero hay algo que lo puede alejar. Y precisamente el mal
va a optar por obrar, por atacar, ya no de una forma con las cosas que vivía antes, con las costumbres paganas, sino que el mal tiene diversas estrategias para mantener al hombre cautivo. Y de eso es precisamente lo que quiero que en esta mañana podamos entender en la palabra de Dios. Mire lo que mencionábamos, los grupos culturales, o sea, las diferentes culturas que habían en la ciudad de Colosas. Estaban los nativos, la gente de ahí, de la región. Estaban los que habían llegado, asentamientos de judíos y de griegos. Pero cada uno tenía una visión, una cosmovisión de la vida y de la espiritualidad. Los griegos tenían una forma de ver lo espiritual. Los que estaban ahí ya tenían otra forma porque eran paganos, tenían una cantidad de creencias, pero ahora llegaron al conocimiento de la palabra, pero ellos también tienen una cultura religiosa. Pero estaban los judíos que tenían una cultura espiritual, una cultura religiosa. Y de ellos, de estos grupos, se había conformado ahora lo que era la iglesia. Entonces, ¿cuál era el peligro y cuál era la acechanza que podía usar el mal? Pues usar sus antiguas creencias para ponerlas en el mismo nivel con lo que habían aprendido del Señor, y usar eso mismo para que sirviera para darle fuerza a su vida espiritual. Y precisamente esto es lo que el apóstol Pablo viene describiendo detalle a detalle, paso a paso, diciendo: vean, no tienen por qué buscar otra cosa fuera de Cristo, porque en Cristo es que estamos completos, en Cristo es que lo tenemos todo. Cristo fue el que despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos. Así que ya tenemos a alguien que triunfó. Esa es la victoria que nos asegura que nosotros vamos a ser libres. Por lo tanto, es que el apóstol, en base a eso, dice que nadie nos juzgue, porque ahí dentro de ellos mismos estaban permitiendo eso, que fueran juzgados, que fueran señalados entre ellos mismos, y se había vuelto, y podía llegar a ese instante la iglesia de Colosas, lo que le había pasado a los Gálatas. Los Gálatas, otra iglesia en otra región, que estaba viviendo un tiempo de conocer al Señor muy grande, pero llegaron los grupos que estaban ahí también, en este caso los judíos, hicieron tanta mella en la vida, impactaron tanto la vida de esos creyentes nuevos, que terminaron metiéndoles todo el ritual de la ley judía. Y Pablo dice a los Gálatas que eran hombres no judíos. Dice: pues yo me temo que he trabajado en vano, que he perdido todo lo que he hecho con ustedes, porque habiendo comenzado bien, o sea, habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, oyendo la palabra de Dios y la recibieron por la fe, y por la fe se entregaron a Dios, terminaron por las obras de la carne, o sea, terminaron por las obras humanas. Terminaron ¿qué? Introduciendo al culto, introduciendo las prácticas que ya habían sido terminadas, las prácticas de la ley judía, las terminaron incorporando a la vida de ellos. Entonces, guardáis los días, guardáis los tiempos, guardáis los años. Ya estaban en esa práctica los judíos, los Gálatas, pero ahora los colosenses están también en peligro. ¿Están en peligro de qué?
de que esas culturas invadan la vida de ellos y los vuelvan otra vez a esclavizar. Y entonces por eso el apóstol Pablo es muy enfático también en que la iglesia se mantenga, y por eso esta carta tan hermosa, en que la iglesia se mantenga en lo que recibió, y que no después del tiempo empiece ya a meter cosas a la vida que nunca se le enseñaron, sino que los hombres mismos las han elaborado, y como dijo el Señor, este pueblo y se convierta en un creyente solamente ritualista y nada más, sino que se convierta la iglesia en un pueblo que en verdad adora a Dios en espíritu y en verdad. Que la iglesia no se deje llevar por cosas meramente humanas, que en verdad no tienen ningún valor. Pablo entonces escribe que nadie nos juzgue en la comida o en la bebida o en días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La tradición judía estaba, de su relación, el culto estaba basado, era fuertísimo en los rituales. Era fuertísimo en que 3 veces al año el pueblo de Israel me celebraréis, eso decía en los libros de la ley, me celebraréis fiesta. Las fiestas solemnes de los judíos eran la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés, toda esta cantidad de festividades, pero dentro de esas fiestas entonces habían unas observaciones como tal que eran obligatorias. El día de reposo era la fiesta que se celebraba más continua, que era cada 8 días. Pero el Señor vino a mostrarles un nuevo camino, una nueva forma de vida. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Le propuso un nuevo camino, una nueva forma de vida, y era el nuevo nacimiento, otra vida. O sea que se tenían que morir para la que tenían, para nacer a otra nueva vida. Pero esa es la incógnita que a veces uno mismo no le permite a Dios. Decimos que somos nuevas criaturas, que sí, que nos hemos dejado transformar de Dios, pero incorporamos nuevamente las cosas que pertenecían a lo viejo. Así que esta era la situación que estaban viviendo ellos. Era una nueva dimensión. La primera que había, el primer establecimiento que Dios le trajo al pueblo fue la dimensión de los sacrificios, de todas estas cosas que hacían, que era la manera como el hombre se podía expresar a Dios por su propia fuerza y a través de las cosas físicas, de las cosas materiales. El culto constaba de animales, de preparación, de alimentos, y así era el culto que se le llevaba al Señor. Pero mire la transformación de ese culto es que ya no es así, ya no es con cosas que yo le presento físicas al Señor que yo puedo ser transformado, porque ya el Señor se presentó físicamente hecho hombre y fue a la cruz, y ese fue el único sacrificio acepto delante de Dios para que el hombre pudiera ser rescatado. Entonces yo, ¿qué tengo que presentar ahora? ¿Cuál es mi ofrenda que presento? Cristo, porque esta fue la ofrenda agradable. Entonces yo ya en Cristo llego a ser una nueva persona. Pero entonces estaba lo que se había introducido. El sábado, para hablar por ejemplo del sábado, que todavía hay gente pensando, hasta creyentes en la iglesia, que los han trastornado, gente que ha querido meter que el sábado es el día del Señor. Sí, ese era el día del Señor, que se tenía que observar según la ley, pero cuando Cristo vino y le dio un cambio a todo. Es más, mire, Jesús resucitó en el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es hoy, domingo. El séptimo es el sábado. Y
Y el primer día de la semana se empezaron, es más, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, y sería pertinente que usted lo leyera. Yo quiero mostrarle dos citas como tal, nada más. Capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué era eso? ¿Qué significaba reunidos los discípulos para partir el pan? Pablo les enseñaba habiendo de salir al siguiente día y alargó el discurso hasta la medianoche. Los discípulos se reunían cualquier día, el primer día de la semana reunidos para partir el pan. ¿Qué era el pan? Uno sin meditar, sin ir al texto, piensa que había una comida ahí que repartían. No, era la Santa Cena, la institución que el Señor les dejó en la noche que el Señor fue entregado. Él hizo una ceremonia que hacían los judíos, la ceremonia de la Pascua, y que esa ceremonia terminaba con una última representación que era el vino y el pan. Y el Señor cogió el pan y cogió el vino y le dio el significado. Dijo, bueno, esto ahora es el pan, dijo, esto es mi cuerpo, y la copa, dijo, esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto todas las veces que lo comieres, que bebieres esta copa, hacedlo en memoria de mí. Así que esa fue la institución, el ritual que el Señor dejó que se hiciera, que sí se hiciera. Eso sí lo mandó a hacer el Señor, que todas las veces hacerlo en memoria de mí, o sea, en memoria de lo que iba a sucederle al Señor, que Él iba a ser entregado y que su sangre la derramó. Ese ritual la iglesia empezó a llevarlo a cabo, pero en Hechos de los Apóstoles me dice que en qué día lo celebran. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, o sea, para celebrar la cena. Lo que nosotros celebramos no cada 8 días, la Santa Cena. Pablo les enseñaba largamente. Entonces, hubieron cambios. En Primera de Corintios, para mencionarles solamente algunos versos, en el capítulo 16 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Está diciéndole a los corintios. Pablo le está mandando una carta a los corintios y les está poniendo como referencia las iglesias de Galacia, o sea, todo un grupo de iglesias que estaban en Galacia, o sea, Gálatas, y todas las congregaciones que estaban en toda esa región, que hicieran lo mismo. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Cada primer día de la semana. ¿Y cuál era el primer día de la semana? El domingo. O sea, eso indica que la iglesia en el primer siglo se empezó a reunir el día domingo. Y por eso le dice, allá en Galacia, en toda esa región que no eran judíos, sino eran iglesias ya del pueblo no judíos, que cada primer día de la semana, o sea, cada día domingo, era el día entonces que la iglesia empezó a reunirse por causa, no que el día de domingo fuera el día de reposo, porque entonces hay otra gente que ha enseñado que el día de reposo es el domingo, y no. El día de reposo no es el domingo, el reposo es Cristo. Es el Señor, Él es el reposo, porque el que entra en Cristo reposa de todas sus obras, descansa en Él. Ya no para tener un día literal para reposar, sino para tener una vida continua, porque habéis muerto. Porque es que la vida cristiana, la vida nueva se compone de morir. Y eso lo hemos enseñado, como dice por ahí algún amigo mío, hasta la saciedad. Hemos oído, el creyente ha oído hasta la saciedad. El problema es que no lo hemos entendido. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, nosotros ya morimos. Para todas esas cosas que se vivían, ya morimos.
Entonces, no podemos estar pensando entonces que el día del Señor es el día sábado y el otro no, que no es el sábado, que es el domingo, porque el reposo ya es Cristo. Esa es la razón que la iglesia entonces la hace que pierda el control, que pierda el centro, a dónde está apuntando, que es al Señor, porque en Cristo está todo. Entonces mira lo que pasa en los creyentes, y todo esto empezó a meterse en la iglesia de Colosas, y el apóstol Pablo dice, nadie, que nadie los juzgue en eso, en las tradiciones judías, porque la tradición judía se había metido, bueno, listo, hay que seguir a Cristo, pero hay que guardar el sábado. Bueno, si ya no guardamos las leyes rituales, entonces el sábado hay que guardarlo. Y por eso Pablo dice, de ninguna manera que nadie nos juzgue en días de fiesta, luna nueva, o el sabbat, así conocido. Que no nos critiquen por lo que comemos, porque la otra era que los gentiles, los judíos no comían sino ciertos alimentos. Los animales tenían, por ejemplo, para dar un ejemplo, el pescado, un bagre que no tiene escamas, ese pescado los judíos no se lo podían comer. Comían pescado, pero todo el que tuviera escamas. El que no tuviera escamas era inmundo. Pero desafortunadamente todavía hay llamados cristianos que no se comen un pedazo de bagre. ¿Por qué? Porque es que se contaminan. Pero ¿qué dijo el Señor? Lo que entra aquí en la boca va al vientre y sale a la letrina y no contamina al hombre. Pero lo que está en el corazón, lo que sale del corazón, eso sí contamina al hombre. Entonces hay gente guardando todavía rituales de la ley judía. Pero en el siguiente versículo dice el apóstol Pablo, escuche esto que dice la Biblia. Porque de pronto alguien me puede estar siguiendo y me puede estar escuchando y dice, pero eso es argumento tuyo. No es argumento, es el de la Biblia. Yo le estoy mostrando la Biblia. Pero en el mismo contexto que Pablo dice que no nos juzguen por eso, explica qué significaba eso. O sea, Pablo ahora va a explicar qué significaba todos esos rituales, todas las lunas nuevas, todo lo que era el culto judío. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Todo eso no era más que la sombra. O sea, el culto judío con todo lo que tenía, ¿qué era? Sombra. Y la sombra no es la realidad de las cosas. La sombra simplemente está reflejando algo aquí, mira, allá, hasta te puedo hacer algo aquí, allá, para que usted lo vea en la pantalla, sombra. Pero yo te puedo hacer sombra con esto, y usted si no viera lo que tengo en la mano, porque yo puedo reflejarte una sombra con un pedazo de madera aquí, con un baldosín, con un ladrillo, y puedo mostrárselo igual, la misma sombra, pero lo que está mostrando la sombra, la realidad es otra cosa. Entonces, yo aquí le estoy mostrando una sombra con una realidad que se llama un libro. Este libro es la Biblia, pero te puedo hacer la misma realidad con un objeto, como por ejemplo con un ladrillo, con una tableta, con la tabla de allá de la cocina, y usted ve en la sombra que es igual. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Vea, con estos ejemplos como para que podamos entender bien que lo que pertenecía al culto antiguo judío era una sombra de lo que se iba a manifestar. ¿Era una sombra de quién? De Cristo. O sea que Cristo era lo que se iba a manifestar, pero se mostró una sombra. Cuando Moisés fue a hacer el tabernáculo y todo lo que está, el Señor le dijo, vea, hágalo conforme al modelo que se le mostró. O sea que había un modelo, y ese modelo era de lo celestial. Y lo que Moisés hizo
para hacer ese culto representaba lo que Cristo iba a hacer, pero ya no un techo, una cantidad de cosas, sino Cristo se iba a manifestar, porque en el antiguo culto había un tabernáculo que tenía una cantidad de cosas y estaba cubierto de cosas preciosas, de oro, de materiales finísimos, muy llamativos, y esa era una sombra, pero la realidad era Cristo, o sea, Cristo se iba a manifestar. Mire lo que dice, para mostrarle otros dos versos de la Biblia, en Hebreos, por ejemplo. Dice el capítulo 8, verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviere sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Está hablando de Cristo. Está haciendo el contraste entre el sacerdocio que hubo en la ley y el sacerdocio que ahora lo tiene Cristo. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. El mismo que presentaba la ofrenda tenía que presentar por todo el pueblo, tenía que presentar por él mismo. Así que, si estuviera sobre la tierra, hablando de Cristo, ni siquiera sería sacerdote. Si estuviera sobre la tierra, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea que en el tiempo que se escribe la carta para la iglesia, en el pueblo judío que no aceptó a Cristo y los que no habían recibido a Cristo, seguían su misma tradición. Seguían presentando las ofrendas como si no hubiera aparecido Cristo. Pero en el versículo 5 dice, estos que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que cuando ellos celebraban esto, lo celebraban y era algo que reflejaba ¿qué? Lo celestial. No estaban desenfocados, pero era la sombra apenas. Sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Así era que el pueblo judío celebraba. Entonces, ya como no está presente, ya se quitó de ahí porque vino la realidad. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Yo tengo una versión, tengo otras versiones, dice, todo esto no es más que la sombra de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. En el capítulo número 10 de la carta a los Hebreos, también dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, ¿qué tiene la ley? ¿Qué tenía la ley? La sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas. Entonces, en la ley estaba reflejado, estaba la sombra, la ley. Entonces, todos los rituales de la ley eran la sombra. Entonces, los que pretendían en el culto, en la iglesia de Colosas y en la misma iglesia en Gálatas, volver a implementar, a incorporar ese tipo de cosas, estaban regresándose, estaban yéndose para atrás. Y eso es lo que todavía hoy gente está haciendo. Si usted está levantado hoy guardando el día de reposo, o sea, que está creyendo que está en el domingo y que hay que guardar el día de reposo, estás equivocado. Porque estás guardando un día literal. No estás guardando, no tienes tu vida guardada en Cristo. El que está en Cristo está guardado 7 días, 24 horas. Entonces podemos hablar 24/7. Todo el tiempo está guardado en el Señor, porque es que en Él es que estamos completos. En Él no nos falta nada.
Porque ya hemos muerto para todos esos rudimentos, para todas las enseñanzas, para todas las filosofías. Entonces, la palabra del Señor sigue diciendo ahora la otra parte. Ya no sé si me alcanza el tiempo porque se me acabó. Que nadie nos prive, verso 18. Nadie os prive de vuestro premio. Nadie, o sea, ¿a qué se está refiriendo de que nadie? Dice, no dejéis que os condenen. No se dejen que la gente los condene de lo que ya tienen, porque ustedes ya tienen un premio. No se dejen apartar, no se alejen de lo que ya recibieron. O sea, no se alejen, ¿por qué? Por las tradiciones judías, pero no se alejen, ¿por qué? Por las tradiciones de los griegos, de la gente. No os dejéis condenar de esos que se hacen pasar por humildes, afectando humildad y culto a los ángeles, y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos mundanos. Eso es lo que explica, vanamente hinchados por su propia mente carnal, basándose en las visiones que han visto, hinchados a causa de su mente natural. Entonces ahora tenemos la influencia que hay, la gente que dice que yo tuve una visión de Dios, que Dios me mostró que esto es tal cosa y tal cosa, y ahorita sí que tenemos lleno el internet de esos falsos profetas que están hablando que es que Dios me mostró que ya viene el Señor. ¿Cuál es que Dios les mostró? ¿Cuál es que yo tuve una revelación y que Dios me está mostrando? La revelación ya está escrita aquí. Desde el día en que yo me convertí al Señor, me dice la Biblia que ya está en acción el misterio de iniquidad. Dice la Biblia, desde el día en que yo leí eso, me dijo que ya. Y si usted lo leyó hace 50 años, usted para él, porque la palabra es para el momento en que yo la leo, es para el presente que yo estoy viviendo. No es para dentro de 20 años. No, ya está en acción. La Biblia dice que venía el anticristo, pero que ahora han salido muchos falsos cristos. O sea, que viene un momento que se manifiesta alguien, pero que hay alguien que lo antecede. Ya estaba diciendo eso la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo alguien va a decir que es que yo tuve una revelación anoche, que anoche me mostró el Señor, que no sé qué más? Pues si le mostró anoche en un sueño, porque nunca lo había leído aquí. Porque el que ya conoció al Señor, ya Dios me mostró que yo tengo que estar listo desde el día que me convertí al Señor. La consagración no es por esto del COVID-19, no. La consagración es porque yo conocí al Señor, al Evangelio, y estoy preparado y de conocí al Señor Jesús para irme con Dios. Por eso no nos dejemos afectar, es lo que dice la palabra de Dios. No se dejen condenar por cosas, porque si usted ya está en Cristo, ¿por qué entonces usted va a empezar a que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, y que tiene que guardar estos rituales, y que tiene que escuchar a estos ciertos humildes que dice la Biblia, que le van a trastornar la vida? Porque estos, dice la palabra de Dios, que no están aferrados, ellos no están unidos a la cabeza, o sea, a Cristo, la cual hace crecer todo el cuerpo y al alimentarlo y al unirlo en todas las partes, al estar unido completamente, ligado por las coyunturas, según el crecimiento, y crece según lo que Dios está haciendo. Nosotros estamos en Cristo. Y para rematarle esta enseñanza, para concluirla, dice Pablo, dice el apóstol: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si estuvieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Entonces, si el creyente recibió a Cristo,
Entonces, ¿por qué está pensando, ay, no, si yo me como esto, ¿será que estoy pecando contra Dios? O sea, salgamos de eso. Si usted ha conocido al Señor, ¿qué es lo que le hace daño? Los pensamientos, los datos que te manda el maligno aquí. Eso sí te hace daño porque hay alguna cosa que hace algún familiar ahorita en la casa, algo está pasando y a usted no le gusta y está lleno de ira. Eso sí te hace daño, no lo que comes. Eso es lo que hace daño, porque ahí se manifiesta el enojo, la ira y el insulto, la ofensa. Eso es lo que está dañando. Pero si estamos en Cristo, entonces no te dejes privar de cosas, ni te dejes afectar porque, no, pero es que los ángeles, es que los demonios están atacándome. Pues la Biblia me dice aquí, si usted está siguiéndome en este estudio, la Biblia me dice que todos esos quedaron por abajo, que todos los principados y las potestades triunfó sobre ellos. O sea, si yo estoy en Cristo, estoy por encima de los espíritus, de los demonios y lo que sea. Entonces, ¿por qué vamos a estar asustados? Si yo estoy en Cristo, ¿por qué tengo que incorporar una cantidad de rituales que no está pidiéndome que el Señor que haga? Si yo estoy en Cristo, ¿por qué me estoy dejando cautivar de un predicador, de un video que salió en internet, y hermano, y repartiéndolo usted por los grupos? Porque yo he visto que han mandado hasta por los grupos de la iglesia cosas que ni siquiera usted sabe de dónde vinieron, de cualquier predicador loco que levanta a hablar, y la gente empieza a recibir, ay Señor, protéjame y guárdame. Estamos en Cristo, hermano, iglesia, estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos completos. Y si hemos muerto con Cristo, escuche eso, si hemos muerto con Cristo, ¿por qué nos vamos a dejar dominar de esas cosas? Pero el verso 23... tales cosas, o sea, esas prácticas que hacen, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Escúcheme eso. Pablo lo dijo, tales cosas, o sea, todo esto de guardar, de celebrar, de hacer rituales, tienen cierta verdad, dice la Biblia, no lo dice el predicador, lo dice la Biblia. Y tienen cierta sabiduría y es un culto. Y dan un duro trato al cuerpo. Un duro trato al cuerpo. Pero escuche lo que dice el último verso, 23. ¿Qué dice en ese final del verso 23 del capítulo 2? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y aquí termino. No tienen valor. No tienen valor alguno. O sea, si alguien incorpora eso, sí, eso tiene cierto trato. Esa persona, sí, vea, yo sí estoy viviendo verdaderamente, y sí, yo no le voy a negar eso, porque ni la Biblia no me lo niega, que eso tiene cierta reputación de sabiduría. Sí. Que eso que usted lo hace mostrar muy humilde. Uy, sí, que es una persona, vea, este sí es un guardador, sí, que se esfuerza, porque hay gente que se sacrifica en este cuerpo y le da un duro trato al cuerpo para tratar de mitigarlo, porque esa era la ley era poner el cuerpo en un duro trato para no pecar, pero no sirvió eso. El hombre tiene que morirse, no tratar duro al cuerpo como tal, sino morirse, o sea, decidir que yo ya no sigo la vida que tenía, sino voy a dejar que la vida de Cristo impacte la vida mía. ¿Por qué? Porque si yo sigo así, no tiene valor contra los apetitos. O sea, la fuerza humana no es capaz de sobreponerse. Nadie podrá acercarse a Dios por fuerzas humanas, por rituales, sino que nos podemos acercar es por la obra de Cristo. En Cristo tenemos la libertad. ¿Quién puede condenar a los escogidos? Pues todas esas cosas del mundo, todos esos rituales nos pueden condenar, pero si estamos en Cristo, no hay ninguna condenación.